Cordial saludo docente Dailies. En el día de hoy vengo a presentar el estado de la cuestión de mi investigación. El contenido, por tanto, es la introducción, la metodología, los resultados, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Como introducción, y ya se los había mencionado el día de la socialización, mi investigación tiene un enfoque epistemológico interpretativo o constructivista, el cual propone una revisión bibliográfica orientada a identificar las fortalezas, las oportunidades y las debilidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación ambiental y en la adquisición de competencias en ciencias naturales en contextos rurales de Colombia. Planteo entonces un análisis comparativo de estudios previos para comprender cómo se ha abordado esta temática en distintos contextos, destacando patrones, vacíos y propuestas. En este sentido, se valora la diversidad de perspectivas presentes en la literatura, entendiendo que los fenómenos educativos deben interpretarse desde sus marcos socioculturales, territoriales y pedagógicos. Por tanto, el tipo de mi investigación es documental, cualitativa y no experimental, ya que no manipula variables. Por tanto, ¿cuál es el título de mi investigación? Es identificación de fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación ambiental y en el fortalecimiento de competencias en ciencias naturales en instituciones rurales de Colombia, partiendo de la pregunta de investigación, la cual es ¿cuáles son las principales fortalezas, oportunidades y debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación ambiental y de los estándares básicos de competencias en ciencias naturales en instituciones educativas rurales de Colombia? El objetivo general es realizar una revisión bibliográfica con el fin de identificar estos procesos y el objetivo específico es elaborar un estado de la cuestión a través de un análisis comparativo de estudios existentes en Colombia enfocado en fuentes secundarias para la identificación de estos procesos. La metodología que yo realicé para esta investigación fue partiendo del estado de la cuestión que nos propuso la docente del curso como metodología. Entonces, se seleccionaron 9 fuentes bibliográficas consultadas en bases de datos académicas confiables, como lo es Google Scholar, y el del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Identificación CRAI-USA de la Universidad Santo Tomás, filtrando artículos o estudios desde el año 2019 hasta el año 2025 y realizando una búsqueda de palabras claves de mi investigación, como lo son educación ambiental, enseñanza-aprendizaje, estándares en ciencias naturales, comunidades rurales y Colombia. Muy importante resaltar que se priorizaron los estudios realizados en Colombia. A continuación presento una tabla con la información de los autores, el título, el año y la revista donde fueron publicados dichos estudios. Como resultados, unas tendencias de investigación que resalto de los estudios analizados es la integración de enfoques socioculturales y territoriales en la educación ambiental. Mendoza Peña y Silva Flores en 2023 destacaron la efectividad de los programas de educación ambiental desde una perspectiva crítica, destacando la importancia de evaluar estos programas, que no solo se miden conocimientos teóricos, sino también cambios en las actitudes, conciencia y prácticas de estos programas. Esto conecta con una línea de investigación sobre educación, transformación y desarrollo de conciencia ambiental crítica. Por su parte, Riaño, Palacios y Ospina en 2019, en sus estudios, promueven una educación ambiental contextualizada, es decir, que integre la historia, el territorio, los saberes ancestrales y la identidad cultural en el proceso educativo. Esta línea de investigación se opone a la visión tradicional reduccionista o exclusivamente ecológica de la educación ambiental, proponiendo una educación ambiental sociocrítica, más holística y comprometida con la realidad local, es decir, contextualizada. Así entonces, esta línea o esta tendencia de investigación
representa una tendencia creciente en la investigación educativa, la cual busca superar enfoques naturalistas tradicionales o reduccionistas para avanzar hacia una formación crítica, participativa y contextualizada. Esta línea explora cómo los programas pueden ser más efectivos si se articula la conciencia ecológica con la historia, el territorio y los saberes locales de las comunidades rurales. Como límites de las investigaciones. Estos autores, en diferentes estudios y por tanto en diferentes años, aunque son los mismos autores, Riaño, Palacios y Ospina en 2019 y en 2020, llegan a un acuerdo o a una coincidencia. Ellos coinciden en señalar que aunque hay avances en el estudio de la educación ambiental, existe una importante limitación en cuanto a investigaciones centradas en contextos rurales. Esto impide una comprensión profunda de cómo se relacionan las comunidades rurales con las instituciones educativas y de cuáles son los modelos, los enfoques y las estrategias que se aplican realmente en la enseñanza de la educación ambiental en estos escenarios rurales. Como proyecciones investigativas acerca de las categorías, resalto estos 4 estudios. El primero subraya la necesidad de una formación continua para docentes, es decir, que identificó falencias en la formación de los docentes para impartir conocimientos en estos programas de educación ambiental. El segundo, Cortés 2023, identifica una falta de indicadores nacionales para evaluar el impacto real de los efectos o los resultados de la implementación de estos programas de educación ambiental en Colombia. Espinosa 2023 reconoce el valor de involucrar docentes de otras áreas en la educación ambiental. En este estudio en particular incluyeron un docente del área de inglés y él dice, o este autor dice, que lo más primordial es transversalizar la educación ambiental desde una interdisciplinariedad, es decir, no limitarse solamente a los docentes de ciencias naturales. Escorcia, Calons y Romero 2020 dice que las prácticas educativas basadas en el contexto son sumamente importantes en los contextos rurales, ya que deben integrar el entorno como estrategia didáctica y promover la innovación pedagógica basada en competencias, es decir, hacer uso y aprovechamiento como tal del contexto rural para impartir la enseñanza-aprendizaje de la educación ambiental. Algunas fortalezas y oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación ambiental y de los estándares básicos de competencias en ciencias naturales los resalto a continuación. Como ya les había mencionado antes, Escorcia, Calonso y Romero 2020 resaltan hacer uso del entorno natural como estrategia pedagógica en estos contextos rurales, lo cual favorece el desarrollo de competencias y una conexión directa con la realidad del estudiante. Henao Hueso y Sánchez Arce en 2019 resalta que los proyectos ambientales escolares permiten la transversalización del tema ambiental y fortalecen el vínculo entre la escuela y la comunidad. Por su parte, Mendoza Peña y Silva Flores en 2023 resaltan que los enfoques holísticos e integrales promueven transformaciones actitudinales y sociales en los estudiantes. Cortés 2023 marca una tendencia hacia una educación ambiental sistémica con apertura a enfoques más complejos. Espinosa 2023, Chávez 2020, Naranjo 2021 concuerdan en que la participación activa del docente es clave como facilitador del cambio educativo. Algunas debilidades encontradas en cada uno de los estudios que he revisado, resalto los más importantes. Henao Hueso y Sánchez Arce en 2019 marcan una desconexión entre el currículo y la práctica a la hora de poner pues, en práctica los PRAE. Galvis Riaño Perales Palacio y Ladino Espina 2020 siguen eh, afirmando que los enfoques reduccionistas o naturalistas no le hacen bien a la enseñanza-aprendizaje de la educación ambiental. Espinosa 2003, Mendoza Peña y Silva Flores en 2023 dicen que hay una limitada formación docente en la educación ambiental, lo que deriva en prácticas tradicionales poco reflexivas.
Y Mendoza Peña y Silva Flores 2023 también coinciden en que hay una baja calidad e implementación débil de los programas ambientales en el currículo oficial. Cortés 2023 marca una poca participación comunitaria en el diseño e implementación de proyectos ambientales. Esto es muy importante porque la educación ambiental no se debe limitar exclusivamente al ámbito escolar, sino también comunitario. Algunas de las buenas prácticas evidenciadas en los estudios es la incorporación del entorno natural como aula viva para enseñar ciencias y educación ambiental en zonas rurales, como anteriormente lo mencioné, en procesos de formación docentes basados en reflexión crítica y colaboración entre pares, integración de contenidos ambientales en actividades agroecológicas o de gestión de recursos, y los PRAE como puente entre escuela y comunidad cuando se articulan correctamente. Articulación con las realidades rurales. La enseñanza de la educación ambiental a menudo no refleja las dinámicas socioculturales del contexto rural, ya que predomina una visión reduccionista, como ya antes lo había mencionado. Existen esfuerzos por articular educación ambiental y prácticas rurales sostenibles, especialmente en torno a la agroecología, en particular en este estudio de Reaño, Palacios y Ospina 2019. Y falta una integración real y sistémica entre el contenido curricular y la cotidianidad rural del estudiante. Coincidencias. Todos los autores coinciden en la necesidad de una educación ambiental crítica, contextualizada y participativa. Se reconoce de manera generalizada que la formación docente es un factor clave para una enseñanza ambiental efectiva y se señala que los PRAE tienen potencial, pero su implementación es deficiente o superficial. Algunas divergencias entre los autores, mientras unos destacan como un impacto positivo el tema de incluir prácticas agroecológicas en la enseñanza de la educación ambiental, otros denuncian fragmentación y debilidad en los programas. Y en cuanto al rol docente, algunos lo citan y lo reconocen como agentes de cambio, sin embargo, en otros estudios que ya he mencionado, dicen que hay falencias de formación docente para una adecuada implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación ambiental. Algunos vacíos de las investigaciones realizadas es que hay una escasa investigación empírica en contextos rurales, como ya lo había mencionado, falta de estudios que midan el impacto real de la educación ambiental en términos de indicadores para Colombia y poca evaluación del aprendizaje estudiantil desde la perspectiva ambiental y científica de manera integrada. Algunas conclusiones acá les presento a continuación. Las conclusiones son de cada estudio o de cada autor que he analizado. Me parece muy importante y muy relevante haber realizado esta socialización y haber realizado este estudio de la cuestión, ya que parto de una base como futuros antecedentes para mi trabajo de grado. Entonces me da como una mirada del estado del arte sobre cómo ha sido la educación ambiental en Colombia, sobre todo en contextos rurales, porque mi intención es realizar como estudios de la enseñanza-aprendizaje específicamente en contextos rurales del occidente de Antioquia. Entonces, reconocer estas experiencias que se han ya implementado o se han sistematizado y se han investigado en otras partes de Colombia me da una mirada más holística a nivel nacional y me da unas bases para saber cómo afrontar mi investigación o mi futura investigación en contextos rurales del occidente de Antioquia. Entonces me parece muy provechosa la actividad y le agradezco mucho a la docente por guiarme en el proceso. Acá les presento las referencias bibliográficas de los 9 artículos estudiados y le agradezco también a la docente por la comprensión para las dificultades que presenté al final del espacio académico. Muchas gracias y quedo atenta a los comentarios.